Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días. Los saluda Tamara desde Voz de Arte Curatorial, desde la Ciudad de México, para presentarles el día de hoy a la gala de jurados de Habitando la Misma Luna. El día de hoy tenemos el privilegio de conocer a las obras destacadas por los jurados de este certamen y vamos ya mismo a darle la bienvenida a Estela Pesenti para que nos recuerde la gesta de este gran evento de encuentro entre artistas que habitamos la misma luna. Bienvenida, Estela. Bueno, un placer para mí estar aquí y compartir este momento, esta gala con todos ustedes. Esto se gestó desde los sueños y desde el corazón primero, hace unos cuantos meses atrás, antes de poderlo plasmar en esto que hoy vemos como una culminación muy linda de un proyecto que nos hizo a todos los habitantes de la misma luna soñar un poquito más. Creo que lo que los tres compartimos como gestores de este evento es este arte de compartir arte, pero no solamente desde lo que cada uno produce, desde la rama o desde la idea que tenga y de cómo lo quiera plasmar, sino desde esto de generar vínculos, de compartir afectos, de, en más de una situación, acompañarnos a través del arte. Y eso nos motivó a ver cómo hacemos a que esto se pueda expandir a través de más de un país. Y bueno, no abordamos solo Latinoamérica, nos animamos un poquito más lejos y aquí tenemos 13 países que están abordando este proyecto desde distintos lugares. Creo que para cada uno fue un desafío, pero también para cada uno de nosotros tres creo implicó, y acá hablo en plural, implicó un placer cada uno de los momentos por los cuales atravesamos, algunos de tomas de decisiones, otros de puesta en valor y otros de lo hoy. Aquí estamos con 123 artistas, con un montón de obra, y bueno, con el placer de compartir este arte, de compartir arte. Así que creo que aquí es como se ha gestado y aquí estamos. Muchísimas gracias, Estelita. Vamos Por entonces quiero darle la bienvenida a Andrés Garcés. Andrés, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy buenas tardes, Tamara. Buenos días, buenas noches para todos los jurados que están acá presentes. Un gran abrazo, un sentimiento muy especial hacia todos ustedes y bueno, hacia todos los artistas y la gente amante de las artes. Un cordial saludo. Bueno, este es el momento que todos hemos querido y es el momento cumbre de este proyecto tan importante. Un proyecto de hermandad, un proyecto de corazón, un proyecto que sin darnos cuenta hemos derrumbado las fronteras de las naciones, que hemos logrado que los artistas hayan sentido un arraigo hacia las artes, un nuevo impulso para sus proyectos artísticos y lo más importante, yo creo, el conocimiento de las obras de sus pares, el conocimiento de que hay detrás de estos lienzos por toda Latinoamérica y por Europa personas valiosas, personas que realmente valen la pena conocer y que disfrutan de su arte como también disfrutan del arte de las demás personas. Don't look at the past, no.
No, we're not going that way. Oh, now make it last. Make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.
Es un momento muy emotivo, un momento que me llena de orgullo, porque al derribar estas fronteras nos sabemos todos como hermanos, nos sabemos como seres iguales. Las diferencias hoy no existen, solamente nos queda decir gracias a todos y que empiece el show. Muchísimas gracias, Andrés. Quiero recordarle a la audiencia, más allá de las informaciones y de las comunicaciones que fuimos compartiendo, que en este momento tenemos detrás de la pantalla a 126 artistas que se han hecho gala en la participación de Habitando la Misma Luna. Y llegó el gran momento. Vamos a conocer a cada uno de los jurados con una pregunta sencilla, pero que a la vez es muy significativa y tiene que ver con ¿quién soy y qué significa para mí estar aquí hoy? Quiero darle la palabra de inicio para presentarles a la gran María Rosa Braille. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches para todos los que están asistiendo a esta gala. Yo soy María Rosa Braille, soy artista visual, también soy lingüista y me he dedicado muchos años simultáneamente a la educación internacional, y es decir que siempre en mi vida he estado en contacto con el concepto de lo internacional, que me parece tan enriquecedor y que es lo que me llevó a participar con mucha alegría de este proyecto por su alcance. Muchas gracias, María Rosa, por esta linda presentación, y ahora tengo yo el placer, el gusto de presentar a la maestra Coral Colmenares, que nos acompaña desde Inglaterra. Maestra Coral, ¿cómo se encuentra usted? Muy feliz, Andrés, muy buenas tardes, feliz de presentarme hoy en esta gala con todos los jurados y con los 126 artistas para dar a conocer la premiación de este gran proyecto. Y quiero agradecerles y felicitar a ti, a Tamara y Estela, por este proyecto sin precedentes. Es un honor para mí el que me hayan seleccionado entre los jurados y gracias por la confianza. Muchas gracias, maestra Coral. Y bueno, para usted, ¿qué significa estar hoy aquí siendo parte de este maravilloso jurado? Bueno, ser parte de Habitar la Misma Luna ha sido un regalo enorme para mí, porque el poder disfrutar de las obras, 126 obras de 13 artistas, 13 culturas diferentes, pero todo ha sido realmente un regalo para mi alma, y sobre todo ha sido, ¿cómo les digo? Ha sido una experiencia muy, muy vivida, porque es que fue muy difícil como jurado. Les agradezco de verdad que la confianza que tienen, pero fue muy difícil porque cada obra se nota que fue hecha con el alma y con el corazón. Seleccionar es difícil, lo bueno es que somos varios y ya entre varios podemos sacar por unanimidad las obras, pero sí, es un regalo en el cual me siento agradecida. Es realmente pues maravilloso, es el poder contemplar las obras, el poder unir fronteras y el ver la maravillosa gestión que realiza todo el equipo. Estela, Tamara, tú, Andrés, concibieron un proyecto maravilloso que se llevó a cabo de una manera espectacular. De verdad, felicidades y gracias por la oportunidad. Maestra Coral, me gusta mucho el término que utiliza Andrés y nada mejor aplicado a cada uno de los integrantes de este jurado. Mil gracias, maestra Coral, por estar aquí con nosotros y por habernos acompañado con tanto amor como lo hizo cada uno de ustedes
bueno, una tarea que sabemos que es ardua. Así que mil gracias. David, bueno, ¿qué decir de tu participación en este proyecto? Me encanta el rumbo que sigue tu obra y creo que tu pensamiento se ha aplicado ahora a la selección de estas 120, entre estas 126 obras, aquellas que consideres que son dignas de alguna mención, sin perjuicio de que todas lo son desde algún aspecto. Así que mil gracias por compartir y por todo tu tiempo. ¿Qué te ha parecido trabajar en este proyecto? Bueno, Estela, muy buenas tardes y buenos Buenas días tardes. aquí, tardes para todos. Muchas gracias a ti por esa introducción tan especial. Muchas gracias a todos pues por acompañarnos. Un saludo muy cordial que le extiendo a los demás jurados, a ustedes organizadores, a los participantes que sin los artistas pues no sería esto posible y a todo el público en general que nos esté acompañando. Yo soy David Pedrero, soy artista plástico colombiano. Me especializo en pintura figurativa y para mí estar aquí acompañándolos desde la perspectiva de jurado ha sido muy importante porque es un reconocimiento tanto a mi trabajo como a mis años de estudio y de labor. Entonces para mí ha sido pues un privilegio y un gusto también compartir estos espacios y compartir miradas, ¿no? También desde otras perspectivas culturales para pues poder compartir con todos ustedes y con los artistas en un evento pues tan importante y me parece a mí también tan creativo y divertido en el sentido de poder compartir directamente las obras que son las que están viajando a través de los países. Entonces te agradezco mucho, Estela, pues por también hacer parte de este grupo de organización y pues a todos les extiendo un agradecimiento. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la bienvenida a Jaime Eduardo Cafati, que nos acompaña desde Denver, Colorado. Jaime, bienvenido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos donde nos acompañan. Un saludo y un fuerte abrazo desde la ciudad de la altura de la milla de Denver, Colorado, the Mile High City. Un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Jaime, ¿qué significa para ti estar hoy aquí en este rol de jurado y compartiendo junto a todos los artistas de este evento? Bueno, quiero empezar, antes que nada, a agradecerles a Tamara, a Andrés, a Estela y a todos sus equipos maravillosos por su profesionalismo y la transparencia durante esta convocatoria. Estoy emocionado y honrado de estar con ustedes y ser parte de este impresionante, distinguido jurado. Primero, nunca había escuchado de un concepto así o de esta magnitud, 126 obras ejecutadas por artistas de 13 países participantes, donde exploramos artes plásticas y fotografía, especialmente donde estos artistas comparten sus obras, algo que es tan tangible y tan personal con otros artistas, recorriendo las Américas y Europa. La idea me fascinó desde el principio. Lo que veo, lo que sé y lo que siento. Pero lo que me encantó mucho más fue las diversas interpretaciones, los diferentes medios utilizados y la manera que el arte se transmite en un lugar donde no existen fronteras. Es el lenguaje visual y universal que nos une y al final del día muestra nuestra humanidad. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, sigamos con esta fiesta tan linda de hoy, en esta gala de presentación y de jurados. Ahora el maestro Guti Rivera, que bueno, ¿qué decir de este maestro? Hasta generador de un movimiento dentro de Latinoamérica y bueno, fascinada con su obra. En este caso, queriendo agradecerle y mucho el tiempo dedicado a todo esto y a ponerse a disposición con su perspectiva respecto del arte en torno a estas 126 obras que hemos recibido. Así que mil gracias, maestro. ¿Qué nos puede contar de cómo ha vivido todo esto? Bueno, pues primero un saludo a todos los que están habitando el mismo sol de esta preciosa mañana y también para los que están habitando la misma luna por allá, donde ya salió la luna, si es que hasta allá está llegando nuestra presentación. Ha sido una experiencia maravillosa
ya lo comentaba en otra oportunidad, por la temática que tiene muy peculiar de crear un certamen en donde todos los artistas pueden participar con hasta 3 o más obras, si fuera el caso, en un medio tan práctico como es el medio postal. Es maravillosa la idea, es genial, simple, muy práctica, pero dotada también de una creatividad que va reflejada también en el trabajo que están haciendo los artistas o que hicieron los artistas en este proceso. Fue difícil, como ya lo compartieron otros colegas del jurado, dar una votación ante tantos trabajos maravillosos que venían dotados de no solamente un discurso apegado completamente al concepto de habitar la misma luna, porque se requiere realmente una gran habilidad para desarrollar una obra que verse o que hile dentro de una temática específica. No así otros certámenes que son de carácter libre. Este certamen tenía esa connotación y lo lograron muy bien la mayoría de los artistas. Así que felicidades para todos. Un gran honor compartir con el resto del jurado que estoy conociendo hoy personalmente, sus rostros, conocía sus nombres, pero me complace en gran manera estar en este grupo y pues vamos adelante, sigamos con esta fiesta, sigamos con este maravilloso evento. Un saludo nuevamente. Mil gracias, mil gracias, mil gracias. Muchísimas gracias, artistas, por esta presentación, y ahora viene un bloque muy interesante, un bloque en el cual desarrollaremos una serie de preguntas para conocernos un poco mejor, para conocer criterios y para ahondar en este término maravilloso que es habitando la misma luna. Entonces, pues yo empiezo preguntándole al maestro David Pedreros. Y maestro, siendo usted tan importante, me tomé el trabajo de escribirla, entonces la voy a leer, si usted me lo permite. Y la pregunta es la siguiente. El proyecto Habitando la misma luna evoca una fuerte carga poética y surrealista, sugiriendo que, a pesar de nuestras fracturas, fronteras y diferencias sociales, compartimos un mismo cielo y una misma condición humana. Desde la perspectiva institucional y curatorial, ¿cómo puede el arte plástico actual utilizar este tipo de narrativas universales y poéticas para resarcir el tejido social y generar espacios de sanación colectiva en las comunidades? Wow, Andrés, es una pregunta muy puntual, pues digamos dentro de lo extensa que es, pero me parece una muy gran pregunta, muy importante sobre todo dentro de este contexto. Yo pienso que desde estas perspectivas, ¿no? Desde lo curatorial, la selección, digamos, no solo de la temática pues, de habitar la misma luna, sino también la participación, digamos, de manera colectiva, que es lo más importante dentro de este certamen, la colectividad y el, digamos, movimiento social de todos los artistas en los que se han activado para poder hacer parte de esto. Yo creo que por medio de esos dos, digamos, ítems, es por donde se puede extender de manera, digamos, más sólida la forma de construir sociedad, de construir unidad y sobre todo de resarcir, como lo menciona Andrés, me parece que es una palabra clave dentro de este tipo de dinámicas artísticas, que al fin de cuentas es una de las finalidades del arte, ¿no? Poder generar sociedad. Entonces yo creo que ese tipo de temáticas, como lo menciona Andrés, que son pues no solo, digamos, poéticas, sino que también son universales, nos permiten a todos tener una perspectiva muy unida y podernos como entender de una manera más fácil, ¿no? Porque yo creo que la luna es algo que todos hemos experimentado dentro de esa experiencia estética, ¿no? De no solo poderla ver, sino, pues, digamos, todo lo que representa a niveles iconográficos, socioculturales, y eso es lo que permite empezar a tejer todo ese tipo
sí, de sociedad, es que no encuentro otra palabra, a pesar de referirse a nivel global, ¿no? Para mí es como una sociedad global, lo que se teje, digamos, dentro de la nación, que es el arte y los artistas. Entonces, me parece una gran pregunta, Andrés, y muy oportuna, y muchas gracias por ello también. Muchísimas gracias, maestro David, por esa respuesta. Y ahora creo que es el turno que usted le pregunte a el maestro Cafati, que está en Denver. Entonces, le dejo el micrófono, maestro Pedrero. Muchas gracias, Andrés. Pues sí, continuando, digamos, con este hilo de preguntas, tejiendo, como lo mencionaba Andrés anteriormente, quiero preguntarle al maestro Jaime Cafati, ¿cómo es la perspectiva de la luna desde su punto de vista cultural? Porque es entendible que cada país o cada lugar en el que estamos ubicados todos tenemos unas dinámicas diferentes a nivel cultural, y es muy bonito en este punto pues de la exposición poder empezar a conocer y a interrelacionarnos un poco más con estas visiones que tenemos de todo el mundo. Entonces me gustaría conocer la visión que tiene el maestro Cafati acerca de esta temática justamente también. Muy buena pregunta, muchas gracias. Y por favor, Jaime, la, la visión cultural y que atraviesa las fronteras, especialmente de una vista de los Estados Unidos, cuando se ve de este punto de vista, especialmente a las Américas y a Europa, la mayoría del pueblo estamos viviendo la misma condición humana. Estamos bajo la misma luna, bajo el mismo cielo, y estamos todos, por no decir con miedo, pero con precaución por lo que se está sucediendo en el mundo, porque son cosas que son bajo nuestro control. Pero esta convocatoria, donde une tantas culturas, donde une tantas visiones artísticas, pues nos habla a todos de que tenemos algo en común. Y el artista, pues ya sea artes visuales, artes plásticas o la fotografía, nos dice que todos tenemos esa voz que nos ayuda a hablar y desahogar a cualquier anticipación, cualquier ansiedad y agonía en ciertas ocasiones que el mundo está sucediendo. Así que para mí es una manera de que nos ha unido más a todos. El arte nos une y el arte sirve a la humanidad, siempre he creído eso. Gracias. Jaime, muchísimas gracias por tus comentarios. Y bueno, ahora es la oportunidad que tú le hagas una pregunta a la maestra Coral. Te dejo el micrófono. Bueno, saludos cordiales, maestra Colmenares. Es un placer estar aquí y con mucha admiración a su trayectoria y legado artístico tan espectacular. Mi pregunta: en este jurado teníamos el criterio basado en lo que ves, lo que sé y lo que siento. Encapsulado en todo eso, ¿qué es lo que le atrajo más de las obras? ¿La originalidad, la composición, la técnica del artista o tal vez algo más personal? Gracias. Muy bonita pregunta. Desde mi perspectiva, para mí es muy importante lo que habla la obra. Lo que a mí entonces creo que es la tercera, ¿no? Lo que me hace sentir. Creo que me voy siempre más por aquello y luego ya analizo la técnica, analizo la composición, son varios elementos a calificar. Me gusta mucho ver cómo los 126 artistas, cada uno tiene una propuesta diferente siendo un mismo tema, y me llena realmente. Pues sí, principalmente me voy por lo que me hace sentir. Y muchas obras, yo quisiera haber escogido a todas para el primer lugar, o a muchas para el primer lugar, porque todas se ve que las hicieron con el corazón, y es lo bonito de este proyecto, que este proyecto fue bien pensado, fue algo que muy humano, que ya lo han dicho todos, nos une en arte una frontera. Y aunque hablemos distintos idiomas, el arte nos une en un solo lenguaje.
Maestra Coral, muchísimas gracias. Usted, como siempre, solo corazón. Ahora es el momento que usted le pregunte a la maestra Estela. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Estela. Maestra Estela, no tenía el gusto de conocerla y me surgen muchas preguntas que quisiera yo hacerle en este momento, pero por falta de tiempo me voy a concretar en cuál es la situación como gestora en Buenos Aires y cómo es que llegó con este proyecto a poner este tema tan interesante. Creo que ya fueron dos preguntas, pero perdón. Está perfecto. Bueno, ante todo, no soy maestra, maestros son ustedes. A ver, en mi rol de gestora de arte en Buenos Aires, el comentario sería el siguiente, que creo que se puede compartir con la situación real de varios países, sobre todo latinoamericanos. Argentina está en un momento de transición, no es de los más brillantes del lado económico para muchos, lo que hace que, si bien hay un gran interés por el arte, o sea, Buenos Aires explota de arte todo el tiempo, hay mucha, como dicen los jóvenes, mucha movida cultural por todos lados. Lo que no nos acompaña por ahí es una realidad económica que les permite a todo mundo acceder a un evento de arte. Y esto lo voy a ensamblar con la segunda parte de su pregunta, maestra. A ver, justamente esto, en mi caso particular, y creo que compartido con el resto de quienes han impulsado este proyecto, es muy lindo poder generar un proyecto de arte en donde no haya más inversión que los materiales que cada uno va a usar, y bueno, no menos importante su creatividad, pero que no tenga que estar pensando, tengo que pagar un espacio de colgada o tengo que ver cómo hago a mostrarme porque no estoy encontrando de acuerdo a mi posibilidad económica dónde hacerlo. A ver, todos sabemos que todos nos tenemos que mostrar, todos sabemos que los galeristas también tienen que vivir porque pagan por su espacio. Pero también tenemos que reconocer que movimientos como que nos ha unido, a ver, no nos ha unido, estamos todos bajo la misma luna y nos ha permitido mostrarnos desde algún lugar y desde perspectivas tan distintas. A ver, yo no participé obviamente con las obritas que hice para ser calificadas dentro del jurado por estar dentro de la organización, pero me dio sumo placer hacerlo, me dio sumo placer conectarme con aquellos a los cuales les tenía que hacer el envío. Y bueno, esta cosa de por qué todos los que habitamos bajo la misma luna no nos podemos seguir relacionando desde lugares tan lindos. Y por ahí generar otros proyectos. O sea, esto es lo bueno, conocernos y estar bajo la misma luna compartiendo. Creo que Tamara en particular ha llevado mucha carga dentro de todo este proceso, y me gustaría saber cómo ella lo vivió. Sé que desde lo emotivo ha sido no importante, importantísimo. Bueno, Tami, ¿cómo sentiste todo esto? Bueno, creo que en la gestación de cuadrar el formato, la idea, desde mi campo de la crítica de arte, que particularmente no es tan conocido, más allá de una etiqueta que muchas veces es odiosa, cuanto menos, me pareció que deberíamos encontrar una manera, en la cual obviamente lo primero que pensé fue en invitar a mis amigos, que son ustedes, de pensar de qué manera la crítica también puede hacer un aporte que se aleje de ese mito que tiene, que es el de mirar bajo la lupa y tomar un criterio que, como todos los criterios, son válidos, pero que tampoco es el único. Entonces, creo que una de las cosas más lindas fue, primero, el desafío de buscar que cada una de las consignas, que cada una de los pequeños detalles que tenían la toma de decisiones, desde pensar en un formato, desde pensar cómo ese formato no solamente representaba el desafío técnico, sino también brindar la oportunidad de salvar otros obstáculos que tienen que ver con la circulación del arte, que creo que
en la experiencia hemos conocido también diversos obstáculos que se fueron presentando y al cual acudimos también en ayuda. La crítica de arte, desde el lado que yo la pienso y desde la cual acciono, tiene que ver con buscar caminos para que los artistas también se enfrenten a cuestiones que quizás no están tan a la mano. Un ejemplo es la presentación de una semblanza. Artistas con trayectorias o que han tenido la posibilidad de estar en contacto con instituciones o presentarse en una galería, enviaron sus semblanzas que estaban perfectamente armadas con diseños y catálogos divinos, y había personas que no sabían que era una semblanza. Entonces también fue muy oportuno darle a conocer a ese artista que quizás no tuvo la oportunidad de formarse en una institución o de poder tener acceso, aunque hoy sí lo tenemos, despertar preguntas sobre, bueno, ¿de qué manera me tengo que presentar? ¿Qué es lo que quiero contar? Y eso me parece que también formó parte de esto. Sobre todo el aprendizaje también que hemos tenido al tener que investigar, a tomar quizás muchas personas tuvieron su primera experiencia en un envío en un correo postal. Encontramos muchas más dificultades de las que realmente suponíamos al inicio, pero creo que cada uno de esos obstáculos, no solamente de parte de nuestra organización, sino también, y de parte de los jurados también en todos los caminos que llevaron a la calificación, hicieron de este camino un camino de aprendizaje. Y entre todos podemos generar nuestro aporte, nuestro granito de arena, y bueno, en este caso, esta experiencia no solamente tiene esta parte profesional, si se quiere, sino también que la carga emotiva es tan fuerte que no puedo menos que estar feliz. Habla de la generosidad del ser humano. Y esta fase que todo artista tiene tan sensible y que lo pone en la mano al otro cuando lo necesita. Me ha parecido maravilloso. Gracias, Estelita. Para mí fue realmente un placer y obviamente compartirlo con ustedes. Para mí hoy es como más feliz que mi cumpleaños de tenerlos aquí. Siguiendo y continuando con esto, con María Rosa Braille compartimos ciertos caracteres que tienen que ver con nuestras actividades. En mi caso, mi trayectoria en turismo, que me ha llevado a estar en contacto permanente con diferentes culturas, entender que hay codificaciones, que hay modos de lenguaje y modos de conectar también, donde todos intentamos trabajar en una línea que propicie ese contacto y esa comunicación de una manera que generalmente suele ser muy amorosa y muy respetuosa. Me gustaría preguntarte en relación a tu trayectoria, María Rosa, tanto como gestora cultural y también dentro del campo lingüístico y de todas las actividades que has llevado adelante en tu profesión, ¿cuáles son? Hoy dimos un pasito con artistas que quizás no se habían conectado con otros países, con otras personas. Desde tu trayectoria, me gustaría que puedas contar cuáles, no solamente los desafíos, sino cuáles son esos regalos de la vida que surgen a través de puertas que se pueden abrir, de personas que se pueden contactar y obviamente en propicio de que esos contactos que se han establecido a través de este evento tengan una continuidad que obviamente está abierta para todos los participantes, entre todos y obviamente a través de ustedes también los jurados. Bueno, muchas gracias, Tamara, por tu pregunta. Es cierto que he tenido la suerte de estar toda mi vida vinculada al contacto internacional con las personas, desde distintos lugares, en muchos casos ayudando a aquellos que querían seguir sus estudios en el exterior. Eso me puso en contacto con personas prácticamente de todo el mundo y me hizo tener la vivencia de que en el fondo somos todos iguales, en la parte humana somos todos iguales, con distintas características, como vimos en los distintos trabajos que nos fueron presentados y que tuvimos que hacer una selección. Cómo cada trabajo, cada artista desde distantes lugares en el mundo nos transmitía una emoción que en el fondo siempre era humana, con alguna característica propia del lugar. Y creo que yo me siento que esta experiencia me ha enriquecido muchísimo en varios niveles.
en el nivel del contacto con los artistas y su producción artística, eso en primer lugar. Luego, el desafío de la selección de las obras, como ya mencionó una colega. Para mí fue un desafío tratar de aunar las distintas, los distintos saberes, lo plástico, el aspecto compositivo, el impacto que la obra tenía sobre mí. Fue un desafío al cual respondí con mucho compromiso. Y no es menos destacable la organización, el nivel de organización de este proyecto. Yo estoy admirada por el trabajo que han realizado los organizadores, también por la participación de los otros colegas a los cuales veo igualmente comprometidos como yo. Así que esta experiencia realmente para mí es sumamente enriquecedora. Muchísimas gracias a todos. María Rosa, muchísimas gracias. Ahora es el turno que usted le haga una pregunta al maestro Guti. El micrófono de nuevo es de usted. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, he estado escuchando que el maestro ha inventado o un programa o tiene un proyecto que me parece que se llama estereometrismo. Y estoy muy curiosa de tener alguna información sobre esto. Muchas gracias, maestra Fraile. Un honor conocerla, un honor también que me diga que está interesada en el proyecto, en el movimiento del estereometrismo cromático, que lo pronunció muy bien, ¿eh? No todo el mundo lo logra pronunciar a la primera, algunos se confunden y hay algunas variantes por ahí, pero lo hizo muy bien. Bueno, el movimiento realmente es una vanguardia que vengo desarrollando con otros artistas que ya afortunadamente se han ido integrando. De España, por ejemplo, tenemos un artista radicado en España que es de Sudáfrica. Acá en Costa Rica tenemos a 2 artistas que están militando ya oficialmente como artistas estereometristas. Y siendo que vengo de una escuela muy académica, en donde pues pasé por todos los procesos de pintar al óleo, pintar en diferentes técnicas, ser totalmente académico y muy ortodoxo en cuanto a lo que es lo figurativo, que tengo muchas obras que pinté en ese tiempo. Me apasionaba la idea siempre de que no podemos quedarnos con las viejas vanguardias, con las viejas tradiciones. No por ello significa irrespetar estas viejas tradiciones, sino evolucionar, dar un paso hacia adelante, seguir con lo que nos ofrece hoy en día la tecnología, lo que nos ofrece también las nuevas posibilidades de crear obras con diferentes materiales, no solamente a nivel de pigmento, no solamente a través de lo que es el tradicional, ¿verdad?, pincel, lienzo o algunas cosas que se hacen con collage. Ya sabemos que hay variedad de técnica en eso. Entonces me inquietó muchísimo eso. Y siendo que no me he considerado pues muy ortodoxo en cuanto a quedarme estancado en eso, lancé este movimiento partiendo de la influencia que tuve de lo que es el teselado origami, que era una superficie rica y exquisita, muy virgen para poder lograr cosas nuevas sobre esto, interviniendo los teselados origami, que tradicionalmente son en superficies planas, lisas, de color papel blancos o de colores. Decidí explorar, intervenir de superficies haciendo uso de tecnología, porque se requería, lógicamente, desarmar un teselado para poder insertar en ello una obra que al cerrarse nuevamente el teselado, como un puzzle, se convirtiera en una obra nueva, que tuviera una nueva interpretación, una nueva perspectiva para que el espectador pudiera jugar con ella, moviéndose de aquí para allá, explorando y no solamente teniendo esa picazón en la mano de querer tocar inclusive el papel, algo prohibitivo en muchas galerías cuando hay exhibición, pero
yo casi que siempre lo permito, casi siempre que en mis exposiciones llega la gente y se ve tan curiosa, tan emocionada, les dejo, inclusive a veces hasta tocar para que vean que lo que están viendo tiene cierto juego lúdico, bueno, cierta experiencia lúdica, cierta experiencia también dimensional. Así que esa es la razón de este movimiento. Muchas gracias por preguntarlo. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, y conociendo un poco sobre el proyecto del maestro Guti, ahora es el turno que usted, maestro, me haga una pregunta a mí. Estoy todo atento. Claro. Bueno, la luna siempre ha influido realmente, no solamente a pintores, sino también poetas, músicos. Tenemos a Debussy con su Claro de Luna. Aquí en Costa Rica tenemos inclusive una obra que se llama Luna Liberiana, famosa internacionalmente. Y hay otras inspiraciones. La pregunta mía es para ti, Andrés, es ¿qué tiene la luna? No que muchos artistas estén inspirados en ella, sino ¿qué tiene la luna así como ejerce fuerza en las mareas, como ejerce también influencia en las estaciones? ¿Qué crees que tiene la luna como objeto que produce esa atracción tan grande para inspirarse en ella? Qué bonita pregunta, maestro. Y bueno, empecemos que yo creo que todos los artistas de todos los géneros tienen algo de poeta y loco. En ese sentido, la luna ejerce una gran atracción y ejerce un movimiento interno que nos hace preguntarnos, primero que todo, quiénes somos, para dónde vamos y por qué estamos aquí. Esa atracción nos hace también sentir emociones diversas, de amor, de odio, de ternura, de compasión. Entonces la luna, como regente de nosotros, además hay que entender que somos 80% agua y cada vez que sale genera físicamente en nosotros y más en los artistas que son sensibles, movimientos internos que nos hacen cambiar, transformarnos, así como la luna va cambiando de fase en fase, así el artista cambia su obra, cambia su concepto, cambia su manera de ser fase a fase. Excelente, muy buena la aclaración. Muchas gracias, maestro. A usted, maestro, por estar con nosotros. Ahora le doy el micrófono a Tamara Brusoni desde Ciudad de México. Tamara, somos todo oídos. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a este honorable panel de jurado, Estela también. Y ahora vamos a pasar a uno de los momentos más esperados durante tantas semanas, que es la de conocer las obras que ustedes han destacado. Vamos a pasar entonces a producción para que nos comparta la placa con las imágenes para conocer a las obras destacadas en orden, desde la número 12 hasta el primer puesto, para que cada uno de los participantes pueda reconocer su obra y a los cuales les deseamos muchísimo éxito. El sueño es una obra que llamó mi atención por la gran imaginación y creatividad del artista, una pieza que se revela como un verdadero poema visual de carácter onírico. La luna, ubicada en un punto áureo de la composición, se convierte en el centro simbólico de la obra, mientras que la paleta de grises y negros sobre el blanco del papel genera una atmósfera de calma, misterio y contemplación, creando un contraste donde el caos y la fantasía conviven en equilibrio. El ave en la parte superior, la ballena en la zona inferior y la luna como elemento mediador, acompañada por una escalera, abren un diálogo lleno de posibilidades simbólicas. Estos elementos parecen sugerir un vínculo entre distintos planos de existencia, lo espiritual, lo etéreo y lo terrenal.
aunque la obra no impone una única lectura, sino invita al espectador a construir su propio significado. Ensueño es una invitación a transitar por mundos imaginarios, a dejarse llevar por la intuición y a reencontrarse con esa capacidad de crear universos fantásticos que habitan dentro de todos nosotros. Muchísimas gracias, Coral. Enviamos una gran felicitación al artista Rubén Calvo Piña de Quito, Ecuador. Continuamos entonces ahora con el puesto 11º y le damos la bienvenida a Jaime para que pueda hacer sus comentarios sobre la obra. La obra pertenece a Luis Ramos, que es un muralista del Estado de México que también trabaja sobre diferentes técnicas y nos presentan la obra en lino grabado que se llama Los que habitan la misma luna. Adelante, maestro Jaime. Muchas gracias. Bueno, al principio su estilo me trasladó inmediatamente al autorretrato de Van Gogh. Cuando realicé que era un lino grabado, me impresionó mucho su técnica y la habilidad de poner tanta información en una obra tan pequeña. Luis Ramos demostró versatilidad y capacidad de adaptarse al tema, demostrando en su obra línea, forma, espacio y textura. La expresión del personaje en sí es una historia para el espectador. Muestra emociones claramente con gran profundidad. Su obra permite apreciar el rastro de su herramienta y la textura del papel. Mis felicitaciones para Luis Ramos. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a pasar al puesto número 10. Con ustedes, obra de la artista Andrea Ramallo, residente en la ciudad de Temperley, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, que nos presenta la obra Cuarto de Luna número 1. Tenemos el honor de que sea presentada por el maestro Guti Rivera. Muchas gracias, Tamara. Bueno, pues visualmente la obra destaca por una delicada y potente armonía cromática, con una textura visual rica e irregular. Técnicamente, para mí, el balance entre la pintura acrílica y el collage está resuelto con enorme madurez competitiva. Cabe señalar que el uso de la tipografía recortada para la cita poética de la misma pintora y poeta Alejandra Pizarnik no saturan el plano. Al contrario, actúa como un anclaje visual y conceptual que amarran de forma impecable el tema Habitar la misma luna, convirtiendo lo postal en un fragmento de intimidad poética viajera, dándole a su vez un giro existencial nostálgico e íntimo para los artistas y soñadores que contemplan el cielo desde la aparente soledad de sus ventanas. Finalmente, Cuarto de Luna es una de las propuestas más logradas y poéticas de este bloque. Mediante una exquisita combinación de acrílico matérico y collage literario, la artista consigue traducir el anhelo cósmico en una viñeta y conmovedora, transformando el acto de mirar por la ventana en una declaración absoluta de pertenencia universal. Una obra que me encantaría tener en mi colección. Felicidades, excelente trabajo. Muchísimas gracias, maestro Guti Rivera. El número de la posición 9ª pertenece al artista laureano Antonio Cifuentes Castro, quien ha participado desde la localidad de Dobio, Valle del Cauca, Colombia, y que ha presentado la obra La gravedad que nos une, grafito sobre cartón, que será presentada por el maestro Guti Rivera. Adelante, por favor. Muchas gracias nuevamente. Bueno, esta es una obra que en particular yo le había dado una calificación muy alta porque rompe con la literalidad paisajística y nos adentra en una atmósfera marcadamente surrealista y teatral. Dado que el dibujo en grafito requiere mucha destreza, la obra es impactante visualmente debido a su crudo contraste tonal que, a pesar de prescindir por completo del color, el artista confía el peso visual al claro oscuro. La textura del grafito está manejada con destreza. Hay zonas de un negro denso y saturado que contrastan visualmente con el blanco puro del soporte, simulando una luz cenital artificial y teatral. Conceptualmente, la obra es brillante y profundamente poética en relación con Habitar la misma luna. Al titular La gravedad que nos une, el artista hace una metáfora directa a las leyes de la astrofísica y la traslada a las relaciones humanas.
La obra evoca una quietud, una melancolía que dialoga de cerca con el vacío del espacio y la distancia que el correo postal intenta acortar. Finalmente, la gravedad que nos une es una pieza de una factura técnica notable y una agudeza conceptual impecable, porque se aleja de las representaciones románticas o literal de la luna. El autor propone una deconstrucción surrealista, donde el satélite se vuelve antropomorfo, permitiendo que el espectador se refleje en él. La gravedad aquí no solo es una fuerza física que mantiene a Orión o Artemis II en órbita, es el hilo invisible del afecto y el arte postal que une a los creadores a la distancia. Felicidades al artista, excelente trabajo. Muchísimas gracias, Guti. Vamos a pasar al puesto número 8. Se prepara el maestro Jaime para comentar la fotografía presentada por el artista Ezequiel Orue de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que ha presentado su fotografía Medialunas 1. Adelante, Jaime. Gracias. Ezequiel Orue, en su obra Medialunas, nos demuestra una bella visión tras su elegida composición. La obra guarda todos los elementos necesarios que Ezequiel ha elegido. Las líneas verticales y horizontales se complementan el uno al otro, donde su técnica nos habla de la iluminación, en una obra con contraste extremo entre los edificios. La antena, que funciona como protagonista y ancla en su composición, está dando contraste a la iluminación con un suave fondo y nos lleva a la luna. Este contraste genera un ambiente intenso y sereno a la vez, ubicando la obra en nuestra memoria cuando presenciamos alguna vez nuestras ciudades, conservando su energía. Ezequiel se ha destacado con esta obra y ha merecido su lugar en esta convocatoria, demostrando gran talento y visión. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Jaime Cafati. Vamos a pasar entonces al puesto número 7 para presentar la obra del artista Ximena Quiroga, quien ha participado desde la ciudad de Bogotá, Colombia, con su obra Mar de Tranquilidad. En impasto a la prima, con acrílicos, la obra va a ser presentada por el maestro David Pedrero. Adelante, por favor. Muchas gracias, Tamara. Pues es una obra que inicialmente le hace honor a su título. Me parece que tiene una composición, digamos, bastante potente y acertada, ya que no solo la composición, digamos, técnica, sino la composición de perspectiva, ¿no? De poder estar nosotros desde la luna misma, apreciando la tierra en el fondo de la imagen. Por ese lado me parece que la imagen se acierta bastante. También, digamos, a nivel técnico, de composición, pues ya dentro del formato, me parece que también es muy acertada con esa diagonal que permite asomarnos y mirar hacia el fondo donde está la Tierra, dentro de ese cúmulo de estrellas, en ese hueco negro. Me parece que está muy acertada por ese lado. El manejo técnico del material está demasiado bien desarrollado para generarnos la apreciación de esa textura que tiene, pues justamente como esa sensación profusa de la luna, ¿no? Igualmente el color nos permite también como acercarnos a esa experiencia. Y me parece muy bonito lo que mencionaba, acercándolo al título, porque se siente una obra que transmite silencio, transmite tranquilidad. Me parece que se ajusta mucho a que nos ha titulado. Y a nivel ya, digamos, más personal y emotivo, me conecta mucho porque me parece que es una mirada, como lo mencionaba Andrés anteriormente, muy poética, en la que podemos conectarnos más directamente con en esa parte autorreflexiva, tal vez un poco más cercana a nosotros mismos dentro de la quietud de la luna. Entonces me parece que es una obra que también destaca bastante y pues por lo pronto es como mi apreciación. Gracias, Tamara. Muchísimas gracias, David. Vamos a pasar al puesto número 6. La obra fue presentada por la artista acuarelista Graciela Ascazuri de La Plata, Argentina, a quien también le damos la bienvenida con su obra Regreso en Acuarelas.
La obra va a ser comentada y presentada por la maestra María Rosa Braille. Bienvenida, María Rosa. Muchas gracias, Tamara. Esta obra me produce un gran impacto emocional. Transmite serenidad. Está bellamente ejecutada en acuarela, que es una técnica muy difícil y que hay que tener mucha maestría para manejarla bien y lograr el efecto deseado. La composición es muy equilibrada. Yo diría que es una obra austera, que con pocos elementos logra transmitir emoción. Hay un mínimo toque de color, pero alcanza para que el entorno esté bellamente completado. Muy buen manejo técnico de la acuarela, una obra con un enfoque más bien tradicional, pero que logra emocionarnos. Felicitaciones, Graciela. Muchísimas gracias, María Rosa. Saludamos entonces a Graciela Scasuri y vamos a pasar a presentar el quinto puesto de la obra que va a ser presentada por Estela Pesenti. Esta obra fue confeccionada, creada y ejecutada por la artista Zoraida Fernández Abraham de la localidad de Puebla, México, quien nos comparte Cuando la luna se disminuye. Su nombre, en lenguaje original, que no me es posible pronunciar y por lo cual pido disculpas, va a ser presentada por Estela Pesenti. Bueno, como bien decís, Tamara, ella presenta su obra desde la lengua náhuatl, pueblos originarios de la zona a la cual pertenece. Yo encuentro en esta obra, desde lo emotivo, muchísimo, porque me obliga a pararme delante de ella y mirarla con respeto. Su técnica aborda el realismo, mostrándonos la luna en primer plano y con un protagonismo impresionante, pero a su vez nos traslada a este universo propio de la luna, que nos hace soñar, que nos hace colocarnos en un lugar de pensamiento distinto. Trabaja un fondo desde los negros puros, saturados, hasta llevarlos a una claridad extrema en los bordes y particularmente en los fondos, en donde yo no me atrevería a decir si ella lo está distinguiendo con un horizonte entre el mar y las crestas de sus olas o entre las nubes sobre un cielo absolutamente negro. Lo cual me lleva más que a felicitarla porque me ubica en más de un plano para poderla mirar y apreciar. Bueno, felicitaciones por este puesto y por este ingreso desde el jurado. Muchísimas gracias, Estelita. Vamos a pasar entonces a presentar el puesto número 4. Nos vamos acercando entonces a los momentos cúlmines de esta gran gala de jurados y vamos a tener de la mano de María Rosa Braille la presentación de la obra presentada por Alejandra González Roldán. Desde la ciudad de Puebla, México, Alejandra nos presenta Así me vigila en la tarde, en técnica mixta sobre papel y con la presentación de nuestra honorable jurado. Gracias, Tamara. Bueno, esta obra tiene un planteo audaz, es diferente. La mayoría de las obras que vimos presentaban a la luna en la noche. En esta obra, la artista ha elegido presentar la luna como se ve desde el día, con un color vibrante, casi lo opuesto a las otras obras que hemos estado mirando. Es una composición que impacta, tiene equilibrio y mezcla líneas rectas con curvas, en una composición muy lograda, con colores vibrantes. Repito, es un planteo audaz. Como es audaz, tocar el tema eligiendo la luna vista desde el día. Es una obra muy interesante, muy diferente, y felicito a Alejandra por haberse atrevido a ser diferente.
Excelentes apreciaciones, María Rosa Braille. Vamos a Muchas pasar entonces ahora al puesto número 3. La obra va a ser presentada por nuestro jurado Coral Colmenares y tengo el gusto de presentarles la obra Hilada de Luna. Esta obra, que es de autoría del artista Saúl Sierra, también de la ciudad de Puebla de México, presenta esta obra con técnica temple de caseína. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué les puedo decir? Felicidades a Saúl. Qué orgullo, es un compatriota y yo no sabía de quién era. Pero esta obra, debo decirles que a mí sinceramente me atrapó desde un principio. Amo la obra de Remedios Varo y Hilada de Luna me remitió irremediablemente a ella. Es una obra con mucho simbolismo. Tiene una paleta monocromática predominando los azules y destacando los blancos, dorados y plateados, dándole una atmósfera mágica de contemplación y misterio. La figura femenina evoca una sacerdotisa en un estado meditativo, como en un ritual íntimo creando con los hilos la continuidad entre el tiempo y el espacio. Para mí es todo un poema, invita a la reflexión, a interiorizar, a escuchar la propia luz en la oscuridad. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchas felicitaciones para el maestro Saúl Sierra, a quien le hacemos llegar un enorme aplauso desde cada uno de nuestros lugares y compartiéndolo también con todos los participantes que desde todos los países estamos hoy teniendo la posibilidad de disfrutar de esta bella obra. Es el turno de develar el segundo puesto de la mano de nuestro colega Andrés Garcés. La obra fue presentada por el artista Fernando Maldonado desde la ciudad de Bogotá, Colombia, quien nos trae dentro de una serie la presentación de su obra Paisaje número 3, confeccionada en tinta y témpera sobre cartón. Enviamos nuestras felicitaciones y dejo la palabra a Andrés. Adelante, por favor. Magnífica y exquisita obra con una impronta propia del maestro Maldonado, en la cual podemos destacar, primero que todo, una línea vertical que divide el cuadro en dos, haciendo que hayan dos protagonistas, el hombre y la luna. Por otro lado, aparece una anomalía que se genera con una línea oblicua en la parte inferior izquierda, la cual rompe el dinamismo propio de la obra existente. El punto de interés está dado por la propia luna, la cual cambia radicalmente la tonalidad cromática de la misma composición, presentándonos una luna vibrante en un azul cerúleo que hace diferente el concepto. También podemos apreciar en esta magnífica obra la metáfora existente en la poesía propia de los elementos compositivos. El trabajador, el tubo de desagüe y estas ideas nos llevan de una u otra manera a pensar en el ideal de la persona que trabaja, la persona que transforma su entorno, la persona que se rige por sus propios medios. La tensión y la forma de poder apreciar la obra aparece de derecha, luna, centro, cabeza y ojos, gorra del trabajador, y termina a la izquierda, en la parte de abajo, con el desagüe de este líquido. Podemos entonces admirar y disfrutar de una obra compleja, llena de talento por parte del maestro Fernando Maldonado. Muchísimas felicitaciones. Entonces viajan a la ciudad de Bogotá de Colombia para felicitar al maestro Fernando Maldonado por esta participación en Habitando la Misma Luna.
Y ahora llegó un momento muy especial y muy esperado porque vamos a develar entonces al puesto número 1. Voy a invitar al maestro David Perero a que me acompañe también en los comentarios respecto a esta obra, para la cual particularmente no tenemos un speech armado, pero sí para compartir muchísimo desde la humildad de nuestro conocimiento para todos ustedes. La obra fue presentada por el artista José Miguel Algar Romero, residente en la comuna de Burgasot de Valencia, España. Ha participado con su obra Sueños de Infancia, en una producción realizada en una técnica mixta sobre lienzo. Voy a esquivar un poquito la formalidad para poder hacer algunos comentarios sobre esta obra que me ha tocado compartir con ustedes. Y creo que al observar esta obra, lo primero que tiene dentro de su narrativa y dentro de su propuesta es la capacidad de asombro. Esa capacidad de asombro que viene desde la ingenuidad con la cual desde nuestra temprana edad en la infancia descubrimos el mundo. Dentro de su composición, uno de los impactos más grandes justamente es esa invitación a volver a sorprendernos, a no perder esa capacidad. Y dentro de la cuestión técnica compositiva podemos encontrar diferentes tiempos, que creo que es una de las grandes características que tiene esta obra, que son los diferentes tiempos a través de los cuales se invita al espectador a poder observarla, a compartir y a jugar. Dentro de esas experiencias o de esos pasos, lo primero que vemos es este rostro de gran asombro de esta niña, con lo cual se trabaja el fuera de campo. Volvemos a preguntarnos qué es aquello que ha asombrado a esta niña. Y mirando un poquito más, en los segundos siguientes, encontramos el reflejo de la luna en su casco. Entonces se devela el misterio, pero sentimos en ese tránsito entre el cual nuestro raciocinio y nuestros sentimientos nos ha invitado a compartir en ese momento la misma sensación de asombro hasta descubrir cuál era el origen de ese asombro que se presenta. En un tercer lugar, ampliamos la visión de la obra, donde empiezan a surgir estos colores que evocan una frescura dentro de esta discursiva que a mí particularmente me resulta muy contemporánea y muy fresca. Entonces creo que acompaña perfectamente el espíritu de esta época presente en la cual todos habitamos la misma luna. Maestro David Pedrero, le cedo la palabra. Muchas gracias, Tamara. Estoy muy de acuerdo con la apreciación que nos brindas acerca de esta obra. Y a mí también me gusta mucho, primero porque la imagen ya empieza a recurrir a otras dinámicas para acercarnos a la luna. Entonces, en este sentido, ya no es la luna misma la protagonista, sino que la luna se vuelve una excusa para hablarnos de otros contenidos, ¿no? En este caso, la niñez. Y también, más aún, lo que tú mencionabas de la capacidad de asombro, personaje o la relación, digamos, de contenidos que yo veo directamente en esta pieza es el asombro mismo que tenemos todos hacia la luna, que justamente es lo que le da título y pues motivación a esta convocatoria, a esta exposición, todos habitando la misma luna. Y me parece como muy pertinente también en el sentido que mencionabas acerca de la composición en cuanto a colores. Y hay una experiencia aquí que me hubiera gustado tenerla más personalmente con la pintura como el objeto directamente, y es, digamos, la cantidad y versatilidad que hay en los materiales, porque se puede ver que ahí está trabajando sobre cartones, está sobre tela, los materiales mismos, cómo escurren, los salpicados, la aplicación misma del color y las formas. Entonces hay un montón de recursos que el artista pues echa mano para poder traernos esta pieza, y me parece como muy valioso que esté en este lugar dentro de la convocatoria de la exposición. Y muy afortunada también la persona que la reciba en sus manos, y me parece que es una pieza pues bastante atractiva, ¿no? Digamos, no solo a cuanto a nivel de imagen, sino a cuanto a nivel de contenido. Muchísimas gracias, David. Ahora sí quiero invitar a que de manera organizada el jurado también pueda compartir un breve comentario acerca de esta selección que fue unánime entre los 5 jurados para esta calificación.
Yo concuerdo con todo lo que dices. Lo que a mí más me atrapó es precisamente esa expresión. Es muy difícil hacer una expresión de niño, pero esa expresión de asombro que no se pierda, ¿no? Los adultos, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad de asombro y es algo que es un gran mensaje, ¿no? Y me sorprende cómo en algo tan pequeño pueda pintar tantas cosas. Realmente me impactó, porque incluso en el casco se refleja la luna, ¿no? En el casco de astronauta. Es una obra bellísima con muchísima calidad técnica, una plástica fabulosa. Felicidades al artista y qué gusto que se vaya para España este primer lugar y que participemos todos. Felicidades a todos, a todo el jurado. Esta obra tuvo un gran impacto en mí. La sentí como una obra muy contemporánea, en su presencia, en su colorido, en su construcción, más allá de lo que ya han comentado. A mí me impactó por su contemporaneidad y me parece algo importante, sobre todo para nosotros, artistas de más trayectoria, estar abiertos a las nuevas miradas, las nuevas maneras de hacer arte. Yo ubicaría esta obra dentro de las nuevas maneras contemporáneas de hacer arte. Felicitaciones al artista. O para mí, estoy de acuerdo con todos, fue lo que siento. Inmediatamente como un abuelo me identifiqué con la sonrisa, con el asombro, la cara, con mis nietos. Pues ese momento sí, pero después empiezas a ver la técnica y fue la armonía de los colores que se han usado, la técnica y el dinamismo que se ve entre la obra. Es una obra que tal vez tú pasas y te detienes para apreciarla más y empiezas a buscar más y qué más tiene por aquí y le ayuda al espectador a buscar más claves y técnicas y más que nada pues el sentimiento de la obra. Gracias, felicidades. Bueno, yo quiero comentar, para no ser el último siempre, en la lista fue el último. La obra me ha, me ha parecido que coincidimos con todos por ese carácter que tiene de afectar no solamente a nivel de su composición, sino también emocional, en su carácter, no sé, para mí tiene algo también de vintage. Hablamos de contemporaneidad porque la obra está con las tendencias actuales, ¿verdad? De las nuevas exploraciones y lo que se está haciendo también en campañas, en escuelas y en todos los lugares. Pero tiene algo de vintage porque me parece también un poco hacia allá, a lo lejano, que me recuerda la forma de trabajar también de las campañas publicitarias de los 60, 70, como lo hacía Gerber, como inclusive en las mismas caricaturas que mirábamos. Hoy en día los chicos casi no ven tanta televisión en caricatura, pero tocó en mí esa parte neuronal, ¿no? Esa fibra que me recordó, me transportó a mi niñez cuando miraba esas caricaturas, que si les menciono quizás para muchos serán familiares, aquella famosa serie El mundo del pequeño Adams, que era una serie basada en los avances científicos y del espacio en ese entonces. Y por eso quizá en el momento que que la vi, el primer impacto que tuve fue tan fuerte que la obra merecía realmente toda la calificación máxima, porque logró no solamente a nivel compositivo, sino al nivel de también de transmitir esa emoción, de también remitirnos a nosotros mismos, el jurado, los artistas, a ubicarnos en una época. Entonces, creo que la obra muy merecida, muy bien lograda, muy bien trabajada desde el punto de vista de la psicología, del tecnicismo, etcétera. Tiene muchos aspectos que la favorecieron para ser una obra ganadora. Felicidades nuevamente al artista. Muchísimas gracias, Guti. Además de sumar a tus comentarios, hay un punto de conexión que me pareció muy relevante y muy pertinente al concepto de Habitando la misma luna, y sobre todo que había una especie de subtítulo que acompañaba a esta propuesta, que es la edición de Artemis 2. Esta misión que se hizo a la Luna, creo que en la mayoría de las personas que tuvimos conocimiento respecto a
a este espíritu de exploración por parte de la astronomía. También quizás en parte de esa identificación tiene que ver también, ¿no?, con cuáles fueron todos aquellos sueños que justamente en la década del 60 tenían este tipo de retórica visual en las publicidades, que fue un momento donde, habiéndose producido el giro lingüístico, empezaron a analizarse, sobre todo en Estados Unidos, todo este camino que deriva en lo que hoy conocemos como el lenguaje publicitario. Y en eso es donde estoy también muy afín y de acuerdo con tus comentarios, Guti Rivera. Desde mí solamente puedo agregar muy poquito porque todo lo han dicho, o sea, el manejo del color, el manejo de la ubicación de cada uno de los puntos dentro de la obra es formidable. Pero lo que a mí me llevó o me compró en esta obra particularmente, esa capacidad de asombro que los chicos tienen aún la posibilidad de expresar y lo hacen de manera física. Los adultos también la tenemos o la debiéramos tener desde algún lugar. Y quisiera pensar que cuando Artemis II estuvo cerca de la Luna y vio la otra cara de la Luna, hayan esos viajeros en el espacio también podido sentir y manifestar ese asombro. Ojalá como humanidad nos sigamos asombrando ante mucho. Creo que queda mucho por delante, pese a momentos feos como humanidad que estamos viviendo en líneas generales, mucho por delante por descubrir y mucho lindo y mucho bueno. Bueno, y más allá de eso, gracias, señores jurados, infinitas gracias. Felicidades al artista. Gracias a todos ustedes por este maravilloso espacio, por su tiempo, por su dedicación y sobre todo por su buen ojo para elegir estas maravillosas obras que hoy hemos presentado. No nos resta mucho que decir, sino que estamos orgullosos del trabajo hecho por cada uno de estos artistas que nos ha conmovido de una manera muy especial. También debo decirles que esto aún no ha terminado. Tenemos grandes sorpresas para todos ustedes, público de Latinoamérica, artistas de todo el globo terráqueo y también para las personas que de una u otra manera sienten interés hacia las artes. Estamos muy orgullosos de haber participado, de haber estado con ustedes y les deseamos un feliz resto de día. Muchas gracias. Bueno, pues agradecido de estar compartiendo con todos acá, tanto los jurados como los creadores y generadores de esta presente convocatoria, con todos los artistas participantes y con todo el público en general. Reitero mi agradecimiento, también el agradecimiento con ustedes por haberme tenido en cuenta para ser parte de los jurados. Les dejo un saludo muy grande a todos, espero se animen a que sigan participando siempre en muchas más convocatorias. El arte tiene mucho por decir y mucho por moverse aún, entonces espero que siempre estén activos todos los artistas acompañándonos, digamos que en la lucha, ¿no?, entre comillas, de manera metafórica. Sigan presentes. Mi nombre es David Pedrero desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Cualquier cosa, pues mi Instagram es @davidpedreroarte. Si necesitan algún consejo o algún contacto, les agradezco mucho de verdad a todos los participantes. Una feliz tarde para todos. Bueno, les agradezco a todos, ha sido un tremendo placer estar aquí con todos ustedes. Muy emocionado, me encantó mucho conocer a todos los jueces, a los artistas participantes y especialmente a los equipos de Tamara, Andrés y Estela. Y más que nada fue el respeto que se mantuvo entre todos durante esta convocatoria. Un saludo desde Denver a todos y un gran placer desde Denver, Colorado. Gracias. Bueno, yo quería agradecer por haber sido honrada al ser elegida para actuar como jurado en este proyecto tan magnífico.
y haberme dado la oportunidad de compartir con estos jurados de tal magnitud que me hacen sentir muy feliz de haber sido invitada a participar y haber tenido la posibilidad también de estar en contacto con los artistas a través de sus obras. Muchísimas gracias, mucho gusto a todos los otros jurados y bueno, adelante con el arte. María Rosa Braille, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, Tamara y a todo el equipo, mi agradecimiento, de verdad, ha sido para mí un gran honor y agradezco muchísimo la confianza que han tenido en mí para ser parte de este jurado. Es un proyecto sumamente lindo y yo espero que no termine aquí, porque ahora que ya conozco sus nombres del jurado y a todos ustedes podamos seguir logrando cosas bonitas en el arte y por qué no seguir dejando huellas y apoyando a los artistas. Muchísimas gracias y felicidades por el proyecto y un gusto conocerlos a todos. Finalmente yo, otra vez, de último, pero es un honor realmente estar en esta rueda con estos maestros tan distinguidos, maestra Colmenares, María Rosa, David, Jaime. Créame que me siento muy honrado realmente de haber sido tomado en cuenta y participar con ustedes. Al escuchar sus apreciaciones, realmente me doy cuenta que el jurado fue correctamente elegido. Felicidades, Tamara, por esta elección. Me ha sorprendido. He aprendido yo también de ustedes, de sus comentarios, de la forma en que analizaron la obra. Siempre uno está aprendiendo, así que para mí ha sido un honor y algo invaluable para mi experiencia y mi carrera artística. Saludos desde Costa Rica, los aprecio. Espero que esta no sea la última vez que nos veamos, que sigamos en contacto. Me gustará muchísimo poder tener realmente seguimiento en el futuro con ustedes y algo pues podrá salir tal vez si prestamos colaboración conjunta entre nosotros. Felicidades nuevamente y un saludo desde acá de Costa Rica. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes. Y además sepan que los quiero mucho, que en todo este tiempo que hemos estado trabajando han estado presentes. Y bueno, sumo también a Estela y Andrés de que hemos estado intentando al detalle de poder ser expeditivos, de poder ser comunicativos y sobre todo de ofrecer una buena organización para que ustedes estén cómodos respondiendo al gran compromiso que han tenido para poder acompañarnos a lo largo de todos los procesos y de todo este tiempo que hemos estado compartiendo. Gracias totales, diría otro maestro. Mil gracias. Yo simplemente volver a agradecer, esto de vernos cara a cara, si bien no podemos mirarnos a los ojos, nos da un acercamiento distinto. Bueno, para mí fue un honor es un honor trabajar con Tamara y con Andrés en la organización de lo que fuere, que tenga que ver con el arte, siempre en este ánimo que creo que todos compartimos y que es manejarnos con respeto frente a cualquier manifestación del arte que tengamos delante y ayudar a difundir desde donde podamos. Bueno, mil gracias a todos, mil gracias a los maestros del jurado, mil gracias. No me resta mucho más que decirles que infinitas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su disposición, como lo había dicho, y sobre todo por ese don de gentes que cada uno de ustedes maneja. Realmente fue una elección acertadísima porque no solamente es técnica. Acá lo que yo veo es un corazón enorme de parte de cada uno de ustedes, siendo tan diversos, siendo tan diferentes, con tanta variedad de edades que hemos manejado. Creo que hemos agrupado a un grupo excepcional. Entonces, muchísimas gracias y, como siempre, quédense pendientes porque siempre habrá un nuevo proyecto, una nueva oportunidad para hacer grande el arte en Latinoamérica. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up.
double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life.